Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, para hoy vamos a hablar de lo que es la energía sexual. Energía sexual. Vamos a tratar de tocarla de varios puntos de vista. Es un tema, digamos, que se presta mucho para participar, para expresar muchas inquietudes. Entonces espero pues que lo hagamos muy bien activo. La energía sexual. Realmente es la base, es el fundamento de toda la evolución, no solo de nosotros, sino de los diferentes reinos, sobre todo del reino humano. La energía sexual está asociada con todos los ámbitos de nuestra vida, está asociada a nuestra salud, a nuestra capacidad intelectual, a nuestra capacidad de expresión, está asociada a nuestros deseos, a nuestras emociones. Si uno se pone a estudiar y a escuchar, digamos, muchas personas con grandes conflictos a nivel físico o a nivel moral o a nivel intelectual, generalmente tienen su raíz en la energía sexual. Cuando uno va para allá a las experiencias de Rehabilitando Corazones o de estos grupos donde se rehabilitan adictos al alcohol, a las drogas o personas que tienen que ver con prostitución o con asesinatos y que todas esas cosas, y uno se ponía a estudiarlos, y generalmente detrás de esas personas hay problemas sexuales. Normalmente uno escucha a esas personas y se da cuenta que de niños fueron abusados sexualmente, o que tuvieron muchos problemas porque vieron que el papá o la mamá manejaban muy mal esa parte sexual, o que tenían relaciones en la casa con otros hombres o él con otras mujeres, o normalmente muchos problemas a nivel sexual. Entonces ahí está, digamos, el meollo de la evolución de la humanidad. Los orientales le dan otra denominación. Muchas veces a esta energía la denominan la divina Kundalini. Dicen que es la serpiente enroscada. Eso es una forma de traducción. Realmente ahí no hay ninguna serpiente enroscada. Lo que sucede es que la energía, digámoslo allí, está concentrada en la base de la columna vertebral. Y dicen que esa serpiente, así parecido como a la cascabel o esas cobras, se van parando sobre su colita y logran erguirse bastante. Y en algún momento se supone que esa energía nosotros seamos capaces de llevarla hasta nuestra cabeza. Con eso también, ahorita vamos a tratar esa parte porque también es muy delicada. Los Rosacruces tienen un nombre muy bonito para esta divina energía. Nunca la llaman energía sexual, siempre la llaman el fuego secreto, viviente y filosofal. Fuego secreto, viviente y filosofal, porque es el fuego de la vida. Es aquella maravillosa energía que un día nos hizo humanos y que sublimada nos hará divinos. Entonces vemos que esta energía tiene diferentes nombres, pero realmente es la misma energía. Esta energía está íntimamente relacionada, como les decía, con lo que es la evolución humana. Con lo que es la evolución humana. Esta energía va ascendiendo a los diferentes centros o chakras de nuestro cuerpo. Hay algo que es bueno que tratemos de aclarar, y es que la energía no está dormida. A nosotros nos viven hablando siempre de despertar la energía sexual o de que despertar a Kundalini. No, Kundalini no está dormida, la energía no está dormida. Lo que tenemos que aprender es a sublimarla y a concientizarla y a elevarla en una forma consciente. Entonces, cuando esta energía se eleva en una forma consciente, nuestros chakras, que en el común de la humanidad están girando en sentido inverso a las manecillas del reloj, cuando esa divina energía nosotros aprendemos a trabajarla bien, lo primero que hace la energía es ir aquietando estos chakras, les va a ir mermando vibración, hasta que llega un momento en que el chakra prácticamente se detiene y empieza a girar en forma o en sentido de las manecillas del reloj, cuando esa energía se ha hecho consciente. Entonces, de acá el peligro de muchas prácticas
generalmente a nivel respiratorio y a nivel de, digamos, psíquico, dice que para elevar la energía, pero elevarla a qué centros, y por qué, y para qué. Cada centro, digámoslo, tiene sus diferentes funciones. Por ejemplo, esa energía kundalínica o la divina energía o el divino fuego, cuando está en la base de la columna vertebral y se asciende a los centros generativos, si la persona no es una persona espiritual y no es una persona algo consciente, lo que se vuelve es un depravado sexual, un enfermo sexual, porque activa indebidamente ese centro y no lo va, digámoslo, a utilizar en una forma positiva, sino en una forma negativa. Entonces se vuelve un depravado sexual, de estas personas que abusan a los niños, o que le gusta vivir sino en los prostíbulos y en los burdeles, o si es una mujer entonces es una ninfómana, o siempre son desórdenes sexuales, cuando la persona no se ha capacitado para orientar esa energía. ¿Qué sucede cuando se eleva el plexo solar? Cuando se eleva el plexo solar y tampoco es una persona espiritual o una persona que está buscando un sendero, digamos, lo superior, entonces se vuelve una persona completamente emotiva, completamente agresiva, fanática, violenta, y se vuelve un peligro para las demás personas. Se vuelve una persona muy agresiva, pero muy activa. Cuando asciende al corazón en forma negativa, se vuelve una persona, en vez de llena de amor, se vuelve una persona llena de resentimiento y llena de odio, llena de maldad. O sea, desarrolla siempre la faz negativa de cada chakra. Entonces, ciertas prácticas respiratorias, ciertos mantras, ciertos ejercicios que algunos supuestos maestros dan para elevar el kundalini y elevar el fuego son muy peligrosos. Son muy peligrosos si la persona no ha desarrollado un ideal de amor y de servicio hacia todos los seres. Esta misma energía, divino fuego, cuando se asciende a la laringe y la persona no es una persona espiritual, se vuelve una persona absolutamente destructiva con sus palabras, nociva, chismoso, de estas personas que se dedican a contar chistes toda la vida, vulgaridades y cosas para la humanidad. Es ese chakra desarrollado en forma inversa, sobre todo a utilizar la palabra para dañar las personas y para enredar y obstaculizar más la evolución de todos los seres. Muchos políticos tienen este centro desarrollado en forma inversa, porque generalmente lo que dicen son mentiras y trampas para conseguir dinero y para conseguir poder y conseguir posiciones, y no les importa, y nosotros somos más tontos que salimos a votar por ellos, pero desarrollan ese chakra de una forma negativa. Otros seres desarrollan en forma negativa el centro acna o el centro del entrecejo, que les confiere una clarividencia negativa, un tipo de mediumnidad, o simplemente perciben formas, figuras, sonidos que no saben comprender, y la ciencia y la sociedad los tilda como locos y terminan por allá en un manicomio encerrados porque dicen que están locos, pero ellos realmente perciben otras energías, perciben otras fuerzas, perciben otros seres del plano astral, pero como nosotros no los vemos, decimos que ellos están locos. Solamente el centro Sahasrara, digámoslo así, es muy difícil subir la energía en forma negativa, y si alguien lo hace o se dedica a través de ejercicios respiratorios a llevar la energía allí y no está capacitado, eso lo conduce inmediatamente a la locura. No a desvaríos, si es que veo tal cosa, no, inmediatamente es una persona completamente loca, porque desarrolla ese centro que es el superior de todos los centros y es el padre de los centros, y la persona no soporta tanta energía, no soporta tanto poder. Entonces, vamos a mirar de por allí esta energía, divino fuego. El trabajo nuestro no es hacer ejercicios para elevarlo en forma inconsciente,
esta divina energía se va elevando a sí misma de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al trabajo que nosotros estemos desarrollando. Así como una persona, digámoslo así, cuando ingiere cierta cantidad de calorías o energía, el ego sabe hacia dónde la destina de acuerdo al oficio que esa persona cumple. Asimismo, nuestro ego orienta la energía hacia aquellos centros y lugares de nuestro cuerpo que nosotros más lo necesitamos. Decía por allí un iniciado que si un alzapesas y un filósofo se comían el mismo plato de frijoles, el alzapesas va a volver ese frijol y ese hierro en pura fuerza muscular para alzar sus hierros. Pero el filósofo va a utilizar ese hierro y ese fósforo para acrecentar su inteligencia, y es el mismo plato de frijoles. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo con nuestra divina energía. Hay por allí algo de lo cual hablan mucho. Dice que para nosotros convertirnos en iniciados y en maestros en una forma rápida, la magia sexual. Se habla mucho de la magia sexual. Acá en Colombia hubo un ser que vendió muchísimos libros y enseñó muchísimas cosas, dice, de la magia sexual, que para nosotros convertirnos hasta en adeptos en una sola vida. Decía el Señor, eso es falso, eso es absurdo. Yo no digo que la magia sexual sea falsa, lo que digo es que para que una persona pueda trabajar con la magia sexual de una forma correcta, primero que todo, tiene que tener una compañera de una gran elevación espiritual y él ser de una gran elevación espiritual. Segundo, nunca se debe de hacer por deseo. Primero, debe de haber una comunión de las almas antes de que haya una comunión de los cuerpos. Una comunión de las almas, una comunión de los espíritus. Entonces, deben de ser seres muy elevados y carentes prácticamente de deseos carnales y deseos materiales. No es que estoy con mi compañera o mi novia o mi amiga y en el momento del espasmo me retiro, me detengo, presiono ciertos centros en el cuerpo para evitar el derrame de la energía, pero siga disfrutando de la lujuria. No, es que no puede haber lujuria, no puede haber pasión, no puede haber deseo. Cuando hay deseo, cuando hay lujuria, la energía vital que hay en nuestra columna y ese fuego que se está elevando se enturbia, se ensucia y ya no sirve para la gran obra, ya no sirve para la obra de alimentar nuestra alma, porque ya se ha contaminado de pasión, ya se ha contaminado de deseo y ya se ha contaminado de egotismo y entonces ya no sirve para la gran obra. Eso es una enseñanza que ellos no daban y uno creía, entre ellos yo, que era juntarnos con la mujer, aprender a través de la respiración y el control de nuestro cuerpo a controlar nuestros esfínteres y a controlar la eyaculación. Y uno se sentía muy fuerte y muy poderoso, pero que cada vez uno se vuelve más lujurioso y cada vez se vuelve más pasional y cada vez se vuelve más instintivo. ¿Por qué? Porque está reprimiendo el deseo, porque el deseo no está muriendo. Entonces, si el deseo no muere, y ese deseo cada vez se vuelve más poderoso, como el que aprisiona un resorte y lo va apretando hasta que llega un momento en que el resorte salta y puede hacernos mucho daño a nosotros. Entonces, ese famoso cuento de la magia sexual es muy peligroso para un altísimo porcentaje de la humanidad. Diría que solo grandes seres, grandes iniciados, con una profunda sabiduría y un profundo amor, podrían llegar a practicarla. Pero para el común de la humanidad no es esa práctica, porque lo que hace es cada vez llenarnos de más emociones, de más instintos y de más pasiones. Esta divina energía o este divino fuego, nosotros debemos de esforzarnos en llevarlo en primer lugar a nuestro corazón.
¿Por qué? Porque en nuestro corazón está radicado nuestro Dios interno, nuestro Cristo interno, que es amor, que es bondad, que es altruismo, que es servicio. Una vez que el discípulo desarrolla en su corazón o empieza a sentir esa fuerza de amor y de servicio, entonces ya no va a hacer daño a la humanidad, ya no va a hacer daño a los demás seres, ya se va a convertir en un discípulo real de los maestros y va a ser una bendición para la humanidad. Y entonces con un corazón puro llegará a hacer cosas maravillosas para todos los seres. Una persona con un corazón puro no es capaz de salir a asesinar a nadie, ni a robarle a nadie, ni a hablar mal de las personas, ni a odiar a nadie, ni a destruir los animalitos, porque ya tiene amor en su corazón. Normalmente las personas primero buscan desarrollar poderes, buscan desarrollar la clarividencia y buscan desarrollar cosas para aprovecharse de las demás personas. Entonces, primero, que esa energía del divino fuego ascienda a nuestro corazón. Y una vez con cierto grado de amor, nosotros ya podremos servir a la humanidad. Luego, esa energía, nosotros deberíamos de tratar de que ascienda a la laringe. ¿Por qué a la laringe? Para que a través de nuestras palabras ayudemos a construir un mundo mejor, a través del conocimiento, a través de la sabiduría, a través de llevar un mensaje de paz entre todos los seres. Nosotros somos creadores en la parte sexual a través de los órganos generativos, en el mundo físico, pero en el mundo de los sentimientos y del alma somos creadores a través del corazón, y en los mundos espirituales somos creadores a través de la palabra, a través del verbo. Creamos cosas maravillosas. La laringe es la contraparte espiritual de los órganos generativos. Ojo, la laringe es la contraparte espiritual de los órganos generativos. Cuando nosotros abrimos la boca frente a un espejo y nos miramos la laringe, vemos un órgano femenino con un teis o con un falus dentro, porque es un órgano creador. Ahí está representado el órgano femenino y el órgano masculino, están representados en la laringe, en la cavidad y en el glotis, es que se llama esa, y en el glotis. Ahí está el órgano masculino representado en el glotis, y en la cavidad bucal está representado el órgano femenino o la matriz femenina. Entonces somos creadores con nuestra laringe. De ahí la inmensa responsabilidad que tenemos con nuestras palabras. Debemos de ser absolutamente responsables con ellas, porque somos creadores allí. Bueno, luego deberíamos más adelante permitir que esa divina energía ascienda hacia los centros superiores del cerebro. ¿Para qué? Para que la sabiduría del Logos, para que la sabiduría divina pueda reflejarse en nuestra inteligencia, pueda reflejarse en nuestra conciencia, y a través de esa conciencia y de esa inteligencia servir a los proyectos del Logos, al plan divino del Logos, de expansión de la conciencia de todos los seres en la evolución. Vuelvo a repetirles, no es necesario, hasta no alcanzar cierto nivel evolutivo, esforzarnos en elevar esa energía nosotros mismos. Ella ascenderá de acuerdo al uso que nosotros estemos dándole a esa energía. Ella ascenderá en una forma... ¿Cómo está, hermano? Ella ascenderá en una forma natural, sin que nosotros forcemos el ascenso de esta divina energía. Lo hará en una forma natural, de acuerdo a la necesidad. Si nuestra necesidad es una necesidad
en el campo de la inteligencia, en el campo de la sabiduría, hombre, la energía va allí. La energía va al centro del cuerpo, en que se necesita, por la misma ley de la necesidad. Entonces, ciertas posiciones, ciertas respiraciones y sobre todo el empleo de la magia sexual, vuelvo a repetirles, puede ser muy peligrosa si nosotros no estamos preparados para ese tipo de prácticas. Bueno, vamos a ver algo, que hay muchas enfermedades de orden psicosexual. ¿Qué tipo de enfermedades? La masturbación. La masturbación. El nombre lo dice, más turbados, más confundidos, más embolatados, más enredados. La masturbación, ¿por qué se considera una enfermedad psicogenésica? Porque cuando ya se han superado ciertas etapas en la evolución, como por ejemplo lo que es la pubertad o lo que es la adolescencia, ella se torna en una enfermedad. Porque este tipo de personas encuentran básicamente solo satisfacción en una forma solitaria y en una forma egotística para su propia satisfacción. Cuando un hombre y una mujer se unen, hay un intercambio electromagnético de energías. El hombre toma energía de la mujer y la mujer, toma energía del hombre. Entonces se forma un círculo de transferencia de energía. Y a nivel espiritual, a nivel de nuestra alma y a nivel de nuestro cerebro, también hay una unión. A nivel de nuestras almas hay una unión de mi alma con el alma de la otra persona. Y a nivel mental, a nivel de nuestro cerebro, hay una unión entre mi glándula pineal y mi glándula pituitaria, lo que de alguna forma activa y reactiva los centros cerebrales, siempre y cuando no sea continuo el despilfarro de la energía. Eso lo veremos ahorita. Entonces, en la masturbación hay una salida muy grande de energía, pero no hay ingreso de energía. Es como el que tiene una cuenta de ahorros y siempre va y retira, pero nunca consigna un peso. Va y retiro, gasto esta divina energía, pero no me está entrando a mí en energía porque no hay un complemento espiritual. Entonces se considera una enfermedad psicosexual, a tal punto que muchas personas, básicamente, aunque ya lleguen a ser personas maduras y adultas, casi que no pueden alejarse de este vicio. Y llegan al extremo de que realmente no son capaces de compartir con otra persona del sexo contrario. No son capaces. Y necesitan, sino satisfacerse ellos mismos. Y van a estar con una mujer, por ejemplo, un hombre va a estar con una mujer y no logra una erección, no es capaz, no le interesa. Pero cuando está solo, se distrae con ese tipo de energía. Tanto me refiero a la masturbación en la parte masculina como en la parte femenina. Luego viene otra enfermedad aún más grave, que es el homosexualismo y el lesbianismo. Ahora se inventaron un nombre muy bonito, muy técnico, y lo llaman la comunidad LGTB. Y vaya usted, métase con una persona de estas comunidades para que vea que se le viene medio mundo encima. LGTB, y ya son casi que una élite, pues ya no ellos consideran que es una enfermedad psicosexual, sino que son marginados de la sociedad, señalados, no sé qué otras palabras darle como para que son rechazados, pero no tienen, según ellos, no tienen ningún problema.
El lesbianismo y el homosexualismo es aún más delicado que la masturbación. ¿Por qué? Por el mismo principio eléctrico. Cuando yo cojo un cable positivo y un cable negativo y lo uno por aquí a una bombilla, pues esta bombilla me produce luz. ¿Correcto? Entonces tenemos dos fuerzas de aparente contrariedad, las unimos y nos da como resultado un tercero, que es la luz, que es que prenda un radio, que prenda un computador, o hay un propósito. Ese propósito es que algo funcione. ¿Correcto? Partiendo de este mismo principio, tenemos el principio masculino que no se une a un principio femenino, sino que se une a otro principio masculino. ¿Qué sucede en electricidad cuando nosotros juntamos dos cables de una misma polaridad? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Qué sucede? No hay nada, es un vacío, mejor dicho, porque no hay electricidad. Hay un cortocircuito y no hay ninguna función. Tiene razón, no hay ninguna función, no hay ningún beneficio, pero el consumo de energía en amperaje, porque se miden amperios, es total, es elevadísimo el consumo de energía, pero la utilidad, ninguna, empezando porque le quemó los aparatos que tenga conectados o a uno mismo lo dañó. Es muy grave un cortocircuito. Eso es lo que pasa cuando se unen dos seres de una misma naturaleza, dos hombres o dos mujeres. Hay un cortocircuito, el consumo de energía es total, pero el beneficio espiritual y material es nulo, es ninguno, no tiene absolutamente ningún propósito. Eso es lo que sucede, un cortocircuito. Bueno, resulta que cuando con este tipo de prácticas cada vez el ego o el alma van perdiendo esa polaridad, van perdiendo esa energía y normalmente, a menos de que, digámoslo, haya un gran propósito y haya mucha ayuda, normalmente estas personas, encarnación tras encarnación, van acrecentando su problema, lo van acrecentando. Tiene que ser que en una encarnación hagan conciencia de ese proceso y empiecen a invertirlo con un gran esfuerzo y una gran ayuda de sus familiares o una gran ayuda del mismo conocimiento. Empiecen a tratar de invertir esas polaridades, porque a veces, digámoslo así, todavía no están muy sumidos en ese campo, sino que están un poco confundidos. Estaban muy jóvenes, muy inexpertos, sufrieron una gran decepción amorosa y se confundieron y momentáneamente adoptaron una práctica homosexual o lesbiánica. Pero más adelante en su encarnación o en una próxima encarnación podrían corregirlo. Pero ya hay personas en las cuales vienen muchas vidas con esa impolaridad y prácticamente ya es incorregible. Son este tipo de personas que vienen y desde muy jovencitos o jovencitas quieren cambiar su polaridad. Entonces no quieren que le hagan la operación para que le retiren, por ejemplo, el miembro y le hagan una vagina artificial, o si es una mujer, entonces quiere que le hagan ciertas operaciones y le implanten un miembro para poder funcionar como un hombre, y se viste como un hombre y toma cosas para que les aparezcan los senos y le nazca vello y barba. Entonces esas personas prácticamente es que ya vienen vidas como con esa impolaridad y prácticamente es muy difícil rescatar esas personas. Ese tipo de personas tienen un gran peligro de fracasar en la evolución. Dice muy claramente la Biblia: los pecados contra el Padre serán perdonados, los pecados contra el Hijo serán perdonados, pero no los pecados contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es el divino fuego, es la divina energía.
Entonces a este tipo de prácticas hemos de ponerle muchísimo cuidado, porque es, digámoslo así, donde nosotros perdemos toda la fuerza, donde perdemos todo el poder, y donde normalmente encarnación tras encarnación nos vamos complicando más la vida y nos vamos enredando más. Bueno, vamos a mirar que muchos problemas, como les decía ahorita, de droga, de alcohol, de, no sé, de resentimiento, de asesinatos, muchas cosas, dependen del manejo de la energía sexual. Normalmente, y cuando uno va a estos grupos de apoyo, rehabilitación, y usted habla con una persona que ha sido adicta a las drogas muchísimos años, y usted empieza a estudiarle su vida, y llega al punto en que la persona le dice, no, es que a mí me abusaron de niño. Mi abuelito, mi tío, mi primo, mi hermanita, mi yo no sé quién, entonces me hicieron esto, me hacían desnudar y me hacían esto, me obligaban a tal cosa. Normalmente, de 40 personas con que usted habla, 30 o 35 te van a decir que sufrieron o tuvieron algún tipo de acoso o algún tipo de trauma a nivel sexual, o lo castigaban y lo desnudaban y lo hacían, no sé, que las personas lo miraran, o se burlaban por su condición sexual o por sus genitales o por los senos y ya le estaban saliendo, y ese tipo de complejos y traumas llevaron a que estas personas en su edad madura se convirtieran en alcohólicos, adictos a mucho tipo de cosas. Normalmente es así. Usted ve a una persona indigente en la calle y usted dice, no, eso es que la familia lo rechazó, la familia no lo apoyó, la familia lo abandonó, la sociedad le dio la espalda, fue que la señora se fue con el carnicero, entonces él se volvió alcohólico y drogadicto. Eso son mentiras. Eso son mentiras. La persona ya tenía esa condición interna. Lo que sucedió fue que el otro le dio el impulsito para que se tirara a la calle. Y detrás de una persona de esas, un habitante de calle, normalmente hay una familia que lo quiere y que le quiere ayudar y que luchan y que han hecho muchísimas cosas. Pero a lo último no lo pueden dejar entrar a la casa. ¿Por qué? Porque se roba el televisor, se roba el celular, la plática que la mamá tiene para la leche se la roba. Entonces llega un momento en que usted dice no. O llegan a la casa y se vuelven ya violentos o agresivos. Y uno dice, no, pues que yo dejo entrar a esta persona y sale matando a alguien de la casa, o a mi mamá, o al papá, o a alguna persona. Entonces es mejor no dejarlo entrar. Entonces detrás de esas personas hay familias buenas que están luchando muchísimo, y detrás de todo eso hay problemas psicosexuales, generalmente. Yo me quedaba aterrado cada que veía esos problemas, y cuando me decían, no, es que yo le voy a contar una cosa, yo internamente ya sabía qué me iban a decir, que el abuelito, que el tío, que la prima, y normalmente, y desafortunadamente, la misma familia, en un 80% de la misma familia. Entonces, y tienen esas condiciones en nuestra divina energía o en el uso que nosotros le demos a ella. Usted ve una persona completamente irascible, violenta, agresiva, está manejando mal la energía sexual o la ha manejado mal durante muchas vidas. Hay hambre en su cerebro, sus neuronas tienen hambre, y por eso cualquier cosita inmediatamente lo explota y lo saca de casillas, porque en su cerebro no hay armonía. Sucede con una persona violenta, sucede con una persona hablantinosa, chismosa. Está utilizando mal su divina energía. Los griegos dijeron un día, hombre, abre la boca para conocerte. Como nosotros muchas veces nos expresamos, así estamos manejando la energía. Y ese cuento que no, que vienen y lo insultan a uno y barren el piso con uno, y a la media hora, perdóname, discúlpame, yo no te quise ofender. Eso es mentiras.
después de que nosotros expresamos las palabras y hacemos un daño terrible, puede que nosotros nos arrepintamos, ojalá que lo hagamos de corazón, pero el daño que hicimos, ya lo hicimos. Es mejor que conectemos el cerebro y tratemos de controlarnos y no ofender, porque la laringe, como decíamos ahorita, es la contraparte de los órganos generativos. Como nosotros hablamos, generalmente así somos, y muchas veces de lo que nosotros más hablamos es de lo que carecemos. Ojo, de lo que más hablamos muchas veces es de lo que carecemos, no de lo que nos sobra, como se creería. No, es que yo vivo hablando de amor, entonces yo soy un ser lleno de amor. Probablemente hablo de amor, es porque me falta mucho amor y porque debo de conseguir mucho amor. Hace días fui por allá a pasear con unas personas y no hablaban sino de plata y millones y fincas y propiedades, y yo no sé, gente están tapados todos en la plata. Mentiras, que ahí todos están quebrados, pero no hablaron sino de plata toda la noche. Toda la noche hablaron de dinero. Y por allí este señor que les decía que toda la vida habló del sexo y todo eso, y la lujuria y lo yo no sé qué, ese era su problema, la lujuria. Entonces nosotros muchas veces en la magia sexual queremos es una licencia para poder fornicar y dar salida a nuestra lujuria en una forma disimulada. No, es que estoy practicando la magia sexual, pero no, yo no soy lujurioso, no, es que es la magia sexual, no, soy lujurioso. Sí, hermanito. Gabriel, ¿qué es el tantra? ¿Tiene que ver con el de la magia sexual o algo? Sí, hay una parte de la yoga que es el tantra yoga. El tantra yoga tiene que ver con lo que es el control, digámoslo así, de la energía sexual. Ciertas prácticas para nosotros dominar esa energía, que yo no diría dominar, sino más bien aprender a encauzar, aprender a dirigir, aprender a controlarla. Y en el tantra yoga hay algunas prácticas respiratorias y físicas para que los discípulos aprendan a controlar, digámoslo así, su parte genésica. Por ejemplo, hay unas técnicas, digamos, al orinar, para que nosotros aprender a controlar los esfínteres y los uréteres y el uréter, para aprender a controlar el espasmo en el momento de la eyaculación. Entonces hay unas técnicas y técnicas respiratorias también para controlar esos esfínteres y ayudar a elevar la energía. Sí la hay, y hay prácticas muy importantes del tantra yoga, pero muy peligrosas. ¿Por qué muy peligrosas? Por nuestro grado conscientivo, no porque las técnicas sean falsas, sino porque es que si nuestro nivel conscientivo no nos permite realizarlas con pureza, entonces realmente nos haríamos más mal que bien. Ese es el peligro, ese es el mismo peligro que encierra la magia sexual, cuando no hay amor, cuando no hay pureza, cuando no hay grandeza en la persona. Lo que nosotros hacemos es desbordarnos y volvernos cada vez más lujuriosos, más pasionales y tener un mayor problema en vez de estar recibiendo, digamos, o haciendo un crecimiento espiritual. Ese es el gran problema, la capacidad que nosotros aún no tenemos. Bueno, vamos a mirar algo que les decía con respecto a lo que es el despertar, que hablábamos ahora del divino Kundalini, del divino fuego. Ese divino fuego no hay que despertarlo, él está despierto. Lo que tenemos que aprender o debemos aprender es a encauzarlo, a dirigirlo en una forma natural. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros hábitos de vida, a través del control de nuestras emociones y nuestros instintos y a través del pensamiento. ¿Cómo? Tratando de reformar nuestra vida inicialmente. Tratando de reformar nuestra vida, de ser personas activas, de ser personas, digámoslo, libre de muchos vicios, de drogas, de mucho alcohol, de mucho cigarrillo, de muchas, de la misma pereza, de muchas cosas. Volvernos personas muy activas y cultivar unos hábitos saludables de vida.
Segundo, purificando nuestros deseos, convirtiendo esos deseos en deseos superiores, en deseos de luz, en deseos de servicio, en deseos de salud, el mismo deporte, y luego cultivando unos hábitos adecuados a nivel mental, estudiando mucho, discerniendo los conocimientos, teniendo imágenes y pensamientos bellos de servicio y de amor hacia todos los seres. El maestro Walküll dice, conforme un hombre piensa en su corazón, así es él. Pero no dice conforme piensa en su mente, no, conforme piensa en su corazón, así es él. ¿Qué significa? Que pensamiento y sentimiento están unidos. Conforme piensa en su corazón, así es él. Entonces, aprender a cultivar pensamientos bellos, palabras hermosas. Normalmente, como nosotros pensamos y somos, eso pensamos de las demás personas. Por ahí dicen que un ladrón ve a otro con mochila y cree que va a robar. Sí, ¿por qué? Porque así es él en su pensamiento. Hace mucho tiempo aprendí una lección muy bonita, se las voy a repetir. Estaba por allá en otra ciudad y estaba con una persona pues muy espiritual, un ser muy maravilloso, y él, como que al alojarse en un pequeño hotel, de pronto no cayó en cuenta, pues por no conocer de esa ciudad, que el hotelcito era un hotelcito más bien baratico, de pronto no de muy buena reputación, como decir nosotros albergarnos aquí junto al parque en un hotelcito ahí, de esas residencias por ahí así baraticas. Entonces fui con otros hermanos a llevar a este señor a ese hotel, y cuando él iba a entrar, una muchacha se devolvió a preguntarle algo y se quedaron conversando ahí en la entradita del hotel. En ese momento se detuvo un bus y la gente del bus era mirándolo como quien dice, este viejito y con esta muchacha, pensarían que era que estaban ahí cuadrando precio y todo eso, y lo miraban con esa malicia y con ese morbo. Y yo aprendí una lección maravillosa, porque yo dije, vea, así somos la humanidad. Juzgamos, atacamos, criticamos, sin saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y con lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, con esa vara medimos a las demás personas. Para la gente de ese bus, ese viejito era un viejito morboso y la otra muchacha era una prepago. Pero no sabían que él era un ser muy espiritual y que ella era una compañera de la escuela que simplemente le estaba haciendo una pregunta de orden espiritual. Entonces mire cómo nosotros en ese sentido debemos de aprender a controlar nuestro pensamiento, a controlar nuestras palabras. Y si algo es verdad, entonces también es caridad y es amor. Nosotros no estarlo, es que mira, Juan Carlos hizo tal cosa, ¿cómo te parece? No, ese es su problema. Él responderá por su karma en su debido momento. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos volvernos muy conscientes y aprender a usar muy bien nuestro verbo y nuestras palabras y nuestros actos. Entonces, esa divina energía, en la medida en que nosotros vamos cambiando nuestros hábitos de vida, en la parte física, nuestras emociones, nuestros instintos, nuestros deseos y nuestros pensamientos y nuestras palabras, la misma energía irá ascendiendo a los centros que debe de ascender, hasta que llegue un momento en que un instructor, un iniciado, un discípulo nos diga, bueno, venga, ahora sí usted puede hacer estas prácticas, haga esta práctica, para que elevemos más rápidamente esa energía, pero ya la persona se está esforzando en cambiar su vida y en engrandecer su vida. De lo contrario, muchos tipos de prácticas podrían ser muy nocivos para nosotros. Muchísimos tipos de prácticas. ¿Sí, hermanito? El maestro nos enseñaba que se podía utilizar esta energía para cuando había una parte del cuerpo que estaba mal desequilibrada, llevar esa energía hacia ese lugar. Correcto, sí. Él lo hacía, digamos, a través de la imagen. Correcto. Y nosotros, gracias, hermanita, nosotros a través de la imagen y teniendo esa energía, nosotros también podemos servir.
a otras personas, también fuera de nuestra familia o de otras partes, también con ese divino fuego. Pero hay que cultivarlo y hay que trabajarlo y hay que conservarlo como algo maravilloso. ¿Sí, hermanito? Eso es lo que llaman la sanación a distancia. Correcto. A nivel psíquico, de lo cual nosotros podemos servirnos para ayudar muchísimo a la humanidad. Entonces, que nos quede a nosotros que este divino fuego kundalínico no hay que despertarlo, él está despierto. Lo que necesitamos es aprender a encauzarlo. Mire que nosotros estamos en el cuarto gran periodo de evolución. En este primer gran periodo de evolución, que fue el de Saturno, precisamente se activó el centro de la base de la columna. Se activó ese chakra en el periodo de Saturno. En el periodo solar se activó el chakra de los órganos genitales. En el periodo lunar se activó el chakra del plexo solar. De ahí que el plexo solar tiene que ver con las emociones y los instintos, característica fundamental de ¿qué reino? Del reino animal. Estos tres chakras, el base de la columna, los genitales, el plexo solar, están supremamente activos, sobre todo el del plexo solar. Y ahora en este periodo terrestre, nuestra lucha es activar el chakra del corazón. Ese es nuestro trabajo. Por eso casi todas las enseñanzas de la Rosacruz son concernientes a despertar el chakra del corazón antes de activar los centros superiores, porque debemos lograr primero amor, bondad, alma, antes de desarrollar grandes facultades. Si nosotros tenemos alma, si estamos llenos de amor, si estamos llenos de bondad, no vamos a utilizar o a mal utilizar nunca los poderes espirituales que logremos, nunca. Pero si nosotros logramos poderes espirituales y no tenemos un corazón puro, un corazón noble, podemos hacer muchas bestialidades para nosotros y dañar muchísimo la raza humana. Entonces, mire, estos chakras se despertaron en esos periodos. Nosotros no necesitamos despertarlos. Hay veces dan prácticas, dicen que no. Hay unas prácticas que para despertar el plexo solar, yo pienso, pero por Dios, si ese plexo no hay que despertarlo, hay que irlo llevando quietecito a ver si lo frenamos un poquito y en algún momento hacemos que esas emociones se conviertan no en emoción, sino en inteligencia, no en emoción. Si logramos aquietarlo, que ese deseo sexual, animal, se convierta en un deseo, pero de amor y de servicio hacia todos los seres, esa actividad hacia el bien. Entonces esos centros están despiertos. Ahí es que aprender a utilizarlos y a utilizar su faz positivo. Correcto. Y otra parte que quería comentarles es que en la columna vertebral existe entre las vértebras un entramado etérico. ¿Qué es un entramado? Es como una especie como de enmallado, pero de energía. Ese enmallado de energía aísla a unos chakras de otros, los mantiene separados. ¿Por qué? Porque cada chakra realmente es un portal de acceso a otras dimensiones cósmicas y a un tipo de energías, digámoslo así, que nosotros aún no manejamos conscientemente. Entonces, cuando muchas personas se dedican a hacer prácticas de magia sexual o prácticas respiratorias, muchas veces rompen este entramado etérico y hace que esos chakras tengan acceso, a través de esos chakras nosotros tengamos acceso a otras dimensiones. Y muchas veces, como consecuencia de romper ese entramado etérico, vienen grandes enfermedades, grandes dolencias y grandes trastornos psíquicos o físicos para nuestro cuerpo. Entonces,
Si nosotros queremos progresar rápidamente, velozmente, por ahora, el trabajo nuestro no está en elevar ese Kundalini, sino en servir y en amar. Es el camino más rápido para nosotros evolucionar actualmente. Más adelante, cuando nos convertamos en verdaderos discípulos y alcancemos al menos una iniciación menor, hombre, los maestros nos darán prácticas para nosotros aprender sin peligro y sin dañar esos entramados etéricos, a elevar la energía en una forma maravillosa y en una forma pura. Pero nosotros queremos generalmente elevarnos ya, y queremos ser maestros, iniciados y videntes ya, y no es así. La naturaleza no da saltos. Debemos de ir despacio, sirviendo, amando. ¿Para qué queremos ser iniciados? Para servir. Pero nosotros podemos servir desde ya. Una vez yo quise tener una fundación de perros y cuidar muchísimos perros. Y yo decía a los maestros, maestro, si yo tuviera mucho dinero, yo tendría una fundación y compraría un terreno y un lote y haría una especie como de casa finca y cuidaría a los animalitos y cuidaría a muchos animales. Y por allá en una meditación me responde el maestro, y ya que usted no tiene el lote y no tiene la plata, ¿por qué no cuida un animalito o dos animalitos? Y entonces aprendí que yo lo podía hacer y que mientras tenía los millones y el terreno y la plata, podía ayudarle a uno o dos animalitos que sí pudiera y que tuviera cerquita. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces queremos servir a lo grande, viendo que podemos servir con pequeñas y maravillosas cosas, sin necesidad de llamar tanto la atención. Cuando tengamos los millones, pues sí, conseguimos la finca y montamos el albergue, pero por ahora ayudémosle a un perrito. Es que yo quiero cuidar todos los pájaros, no puedo cuidar todos los pájaros, entonces échele arrocito a 2 tórtolas que vienen a su casa, o póngale aguapanela a los murciélagos, o póngale agua a las golondrinas, o cualquier cosa, pero mire que son cosas pequeñas y nosotros pensamos es en hacer cosas muy grandes inicialmente, y entonces no necesitamos por ahora grandes poderes. El único poder que necesitamos por ahora es amar y servir absolutamente a todos los seres. Y un día ya desarrollaremos la clarividencia, desarrollaremos capacidades telepáticas y podremos curar a las personas con la imposición de manos o con mirarlas o proyectarnos a distancia. Un día. Pero por ahora vamos trabajando con lo que tenemos, sin preocuparnos y sin traumatizarnos y sin tratar de complicarnos la vida. Yo durante mucho tiempo quise practicar la magia sexual para deducir facultades, y lo único que hacía era cada vez volverme más morboso y cada vez más lujurioso y más pasional, porque no sabía que para practicarla necesitamos una gran pureza y un gran amor y un gran respeto hacia los seres y hacia mi propio cuerpo. No sé si tengan alguna otra inquietud, quieran aportar algo. Bueno, hermanitos, entonces dejémoslo por